Frente a la noticia de la ocupación de las ciudades vecinas, Buenos Aires se preparó para lo peor. Álzaga estaba apurado por internar a los prisioneros ingleses de 1806 que permanecían en Luján. 8 oficiales de mayor jerarquía. De los 1.300 cautivos británicos, la gran mayoría había sido llevada a Córdoba, Mendoza, San Juan y otras regiones. Algunos oficiales quedaron en Arrecife, San Antonio de Areco, San Nicolás y Pergamino, pero faltaban los de Luján, donde estaban los más importantes, entre ellos el soberbio Beresford y el antipático Pack. Me hace acordar a las novelas de crímenes así, tipo, no sé, Agatha Christie. Cuando los comisionados por el cabildo les comunicaron que debían preparar su equipaje para partir hacia el interior, los británicos los insultaron de pies a cabeza, en francés. Si bien eran cautivos, en Luján la pasaban de maravilla. No estaban confinados, mantenían su libertad de movimiento. Organizaban cacerías y paseos y solo tenían la obligación de volver a la noche a su alojamiento. Para ellos la derrota se había transformado en un recreo. No hay constancia de que los vecinos de Buenos Aires supieran de estas libertades. De conocerlas tal vez se hubiese propiciado pasarlos por las armas sin contemplación. El 10 de febrero a las 7 estaba lista la caravana de carretas, más 4 caballos de montar. El destino fijado era Catamarca, y los prisioneros a trasladar eran, además de los mencionados Beresford y Pack, el capitán y asistente Robert Williams Patrick, el mayor de brigada Alexander Forbes, el capitán de dragones y edecán de Beresford Robert Arbuthnot, qué nombre más raro, el teniente Alexander MacDonald, el teniente Edgar Lestrange y el cirujano Santiago Evans. La custodia de los prisioneros estaba integrada por 18 hombres al mando del capitán de Blandengues, Manuel Luciano Martínez Fontes. ¿Cómo capitán de Blandengues? No sé qué es Blandengues. Bueno, sus órdenes eran llevar a los prisioneros hasta un paraje llamado La Encrucijada, donde un pelotón de criollos provenientes de Córdoba debía hacerse cargo de los prisioneros y trasladarlos hasta su destino final en Catamarca. En carretas iban 4 mujeres, los niños y los criados. Los oficiales británicos habían traído incluso a sus sirvientes. Partieron a las 8 y a poco de andar el calor los sofocaba. El polvo los envolvía y el silencio los abrumaba. Casi todos cambiaron la actitud de optimismo que habían mantenido durante los 7 meses de cautiverio en Luján por una profunda depresión que tenía que ver con la conciencia de su penosa situación. Ahora sí se mostraban derrotados, porque el destino los alejaba demasiado de la costa y también de la posibilidad de una fuga o de un rescate. Pero Beresford y Pack no parecían abatidos, sino más bien ansiosos. Durante el trayecto hicieron paradas frecuentes y se alojaron en cuanta estancia o chacra encontraron. Apenas 2 días después de la partida, Beresford pidió hablar con Martínez Fontes, que prefería tener poco contacto con el comandante vencido. El inglés le dijo que se sentía mal y pidió localizar una estancia confortable donde descansar y curarse. Como no disponía de un médico de confianza, Fontes ignoraba si el inglés mentía o decía la verdad. Sus cavilaciones oscilaban entre la posibilidad de no hacer caso del pedido y que el prisionero muriera por falta de atención, o hacer caso, y que se tratara de una mentira destinada a retrasar su encuentro con las tropas que se harían cargo del último tramo de viaje a Buenos Aires, lo cual podría traer complicaciones. Martínez Fontes optó por la prudencia y procuró un lugar para reposar. La caravana se detuvo en Arrecifes y el comandante enemigo fue alojado en la estancia grande de los padres betlemitas. La curación de Beresford se prolongó hasta el 16 de febrero. Ese día, mientras se realizaban los preparativos para seguir de viaje, 4 jinetes llegaron al patio de la estancia. 2 de ellos llevaban uniforme y los otros 2 iban de civil.
pero calzaban botas de soldado y sus caballos tenían arreos militares. Martínez Fontes reconoció de inmediato a uno de los cuatro, un narigón de ojos negros, flaco, alto y de cara delgada. Era su concuñado, Saturnino Rodríguez Peña, secretario privado de Liniers y oficial de la 7ª Compañía del Regimiento Voluntarios Patriotas de la Unión, un cuerpo creado por el Cabildo y cuyo jefe era nada menos que Martín de Álzaga. Antes de que el Cabildo dispusiera el traslado de los jerarcas británicos a Catamarca, Rodríguez Peña había querido convencer a toda costa a Álzaga de liberar a los comandantes enemigos a cambio de que estos prometieran no volver a tomar las armas contra Buenos Aires. Una especie de caución juratoria descabellada por donde se la mirara. Los ingleses eran enemigos derrotados, prisioneros de guerra, situación que los conspiradores buscaban desesperadamente encubrir. Lo curioso de esto fue que Álzaga consideró la propuesta, pero para no quedar en evidencia, le pidió a Rodríguez Peña un documento firmado por Beresford donde constatara aquella promesa. El comandante enemigo jamás rubricaría un documento que le hubiese significado la deshonra como militar y como inglés. Pero Rodríguez Peña le aseguró a Álzaga que conseguiría el documento. Por supuesto, jamás existió papel alguno firmado por Beresford con semejante oferta. Ahora Rodríguez Peña ponía su cuerpo para lograr que sus dioses vencidos pudieran escapar. Del plan que se iba a desarrollar participaron, además, Guillermo Pío White, Francisco González, que había sido informante de Beresford cuando éste tomó Buenos Aires, y el portugués Antonio Luis de Lima. También estaban al tanto Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Castelli, Hipólito Vieites y Antonio Luis Beruti. Liniers y Álzaga, por su parte, no parecían muy interesados en lo que ocurriera con esos británicos. Otro de los jinetes llegados para rescatar a Beresford se mostró de entrada muy nervioso. Era Manuel Aniceto Padilla, era amigo de Rodríguez Peña y conocido por todos porque a todos les debía dinero. Era de los que habían visto en la invasión extranjera la oportunidad para liberarse de sus deudas y hasta para hacer negocios bajo el amparo inglés. Rodríguez Peña saludó efusivamente a Martínez Fontes y le entregó una carta que, según dijo, le había escrito Liniers a Beresford. El comandante enemigo estaba allí mismo. Nadie le impedía acercarse al coloquio entre Rodríguez Peña y Martínez Fontes, y sin pedir permiso arrebató la carta en manos de este último. Mientras esto sucedía, Rodríguez Peña le decía a su concuñado que tenía orden del Cabildo y del propio Liniers para llevar a Beresford y a un oficial que el comandante inglés eligiera de regreso a Buenos Aires para asuntos de gran importancia que no le habían especificado. Según esta orden, Martínez Fontes y el resto de los prisioneros debían permanecer en el lugar donde se encontraban hasta que Rodríguez Peña, Beresford y otro prisionero elegido regresaran aproximadamente en 6 días. Martínez Fontes, extrañado, pidió que se le mostrara el decreto escrito que disponía ese sorpresivo y momentáneo regreso a Buenos Aires, pero Rodríguez Peña, muy serio, le respondió que la orden era verbal. Ante el asombro de su concuñado, Rodríguez Peña reaccionó y, alzando la voz, le dijo que si no le entregaba a Beresford debería hacerse cargo de las consecuencias. Mientras tanto, Beresford iba de un lado a otro con el sobre que le había arrebatado Rodríguez Peña, todavía sin abrir. Terció en la conversación y afirmó, interrumpiéndolos, que él no se iba a mover porque no se encontraba en condiciones físicas para emprender el regreso a Buenos Aires. Su afirmación desconcertó a Rodríguez Peña. ¿Era posible que el inglés no captara la maniobra? Si no estaba bien de salud para volver a la gran ciudad, menos lo debería estar para seguir viaje. Sin embargo, no había puesto reparos en continuar camino hacia Catamarca. La circunstancia que se planteaba era muy curiosa. Rodríguez Peña se enfrascó en una discusión con Beresford, insistiendo en que no tenía alternativa. Debía cumplir la orden, aunque su tono y sus maneras buscaban hacerle ver al británico que en verdad había llegado allí para liberarlo. Pero Beresford insistía con su salud hasta que, frente a Martínez Fontes, al fin aceptó regresar con Rodríguez Peña y decidió que lo acompañara Pack.
Una razón de peso justificaba esa elección. Pack estaba comprometido con Lady Isabel Beresford, hermana del comandante. Todo resultó como si se hubiera tratado de una obra de teatro ensayada 1000 veces, al menos para la comitiva de Rodríguez Peña. Hasta la pasividad de Martínez Fontes parecía extraña. ¿Se trataba de lealtad por parentesco? La hermana de Martínez Fontes, María Magdalena, era esposa de Juan Ignacio Rodríguez Peña, hermano de Saturnino y de Nicolás. Y Martínez Fontes era esposo de María de la Concepción Amores, hermana de Gertrudis Amores, esposa de Saturnino. La supuesta orden que invocaba Peña era sospechosa, sostenida por su sola palabra. Martínez Fontes permaneció en silencio. En un asunto tan grave se esperaba que una decisión como la de regresar a Buenos Aires se diese por escrito. Al contrario, Martínez Fontes hizo preparar caballos frescos para Rodríguez Peña y sus acompañantes. ¿Participaban los parientes del mismo complot? Durante los preparativos, los más preocupados fueron los otros oficiales británicos, que deberían esperar el supuesto regreso de sus jefes, porque ignoraban que, en verdad, desde la decisión de parar en esa estancia en adelante, todo había sido parte del plan de los traidores. Padilla partió de inmediato a Buenos Aires para preparar el alojamiento de Beresford y Pack. Se trataba de la casa del celador del Cabildo Francisco González, que cuando los ingleses tomaron Montevideo abandonó la ciudad para alojarse en la quinta de una prima de su mujer. El objetivo era llevar a los enemigos a Montevideo para que se reunieran con los suyos. El 20 de febrero fueron al puerto, en lo que hoy es el barrio de La Boca, pero no consiguieron cruzar. Al día siguiente lograron embarcar en la balandra portuguesa Flor del Cabo. Eran cerca de las 8 cuando alcanzaron a la corbeta de guerra HMS Cherwell. Primero llegaron a Colonia del Sacramento y luego por tierra el 25 de febrero alcanzaron Montevideo. Martínez Fontes permaneció 6 días en la estancia, según el plan. Transcurrido el plazo, informó que había recibido una carta de su concuñado y que recién entonces advirtió que había sido engañado. Era una maniobra infantil. Martínez Fontes mentía y cualquier posible duda sobre su participación en la traición quedó despejada con el contenido de esa carta. En ella Rodríguez Peña le comunicaba que no había podido regresar para devolverle los prisioneros porque al llegar a Buenos Aires había encontrado tal estado de confusión que decidió trasladarse a Montevideo. A esa altura todos sabían que había sido invadida por los británicos. Martínez Fontes fue detenido, como también Pedro José Zavala, Antonio Luis Lima, Francisco González, el coronel Antonio de la Barría, que estaba casado con Gertrudis, hermana de Rodríguez Peña, y era segundo jefe de la comandancia de frontera, de la cual dependía Martínez Fontes. José Presas y Marul, Felipe Centenach y el sargento Juan de Bent. A todos se los envió a Chile hasta que estuvieran dadas las condiciones para juzgarlos. Las clases bajas y medias de la ciudad querían que se les aplicara la pena más alta, pero en 1808 la mayoría fue sobreseída y el resto se escapó. Los 3 principales involucrados fueron embarcados el 8 de septiembre de 1807 desde Montevideo hacia Río de Janeiro en un navío de guerra inglés enviado por el almirante. En premio por la organización y fuga del general Beresford y del coronel Denis Pack y por su actitud a favor de Gran Bretaña, Saturnino José Rodríguez Peña, Manuel Aniceto Padilla y Antonio Luis de Lima, patrón de la balandra portuguesa Flor del Cabo, fueron gratificados con una pensión de 300 libras anuales hasta su muerte. El rostro demudado del capitán Robert William Patrick era incomparable. Una mezcla de odio y resignación agobiada al oficial y también a sus camaradas, el mayor Alexander Forbes, el capitán y edecán de Beresford, Robert Arbuthnot, el teniente Alexander MacDonald, el teniente Edgar Lestrange y el cirujano Evans. Es que hasta ese momento habían creído que los arreglos para la huida los incluían y el desencanto fue muy profundo.
La dura disciplina y el respeto a ultranza a las jerarquías superiores, más el hecho desgarrador de la derrota, les impidieron actuar como lo hubiesen hecho los corsarios, es decir, sublevarse ante la evidencia de que serían abandonados en las puertas mismas del infierno. ¿Qué hacer? La maniobra les había parecido tan ostensible que ante la evidencia de que serían dejados de lado, el sentimiento fue del mayor desamparo. Por sus cabezas pasó la idea de plantearle al comandante que se iban todos o ninguno. La descartaron. Así no se comportaba un oficial de la corona británica. Para colmo, Beresford los miraba con aparente complicidad. Un oficial entiende. La situación era muy frágil. Todos estaban en manos de traidores. Arbuthnot y el cirujano se miraron. Estaban en la parte trasera de una de las carretas. Evans dio un vistazo alrededor para asegurarse de que nadie los viera. Estaba a punto de decirle a Arbuthnot que lo que estaba por ocurrir los eximía de responsabilidad en caso de sublevación. La deslealtad de Beresford y de Pack los justificaba si emprendían una acción violenta. Arbuthnot se adelantó y le susurró que seguían en desventaja militar y que por otra parte no era claro si los abandonarían definitivamente. Evans no se resignaba y quería conferenciar con los demás. ¿Qué pensaban Forbes, MacDonald y Lestrange? MacDonald era de la idea de desentenderse de Beresford y de Pack. Ya encontrarían la forma de huir. Pero los otros albergaban la esperanza de que el general mandara a buscarlos o que la segunda oleada invasora los rescataría, estuvieran donde estuviesen. I wasn't expecting it. Don't worry about it. They'll come back for us. Pack won't abandon us. Things will be different. They'll save us from this hell. We still belong to the 71. ¡Pobrecitos! Aunque crímenes sorprendentes. No sé si califica como crímenes. Bien, ¿qué les pareció? A mí me pareció bastante entretenido, muy interesante, aparte mucha historia, me encanta cuando... Porque en realidad cuando nos cuentan historia en la secundaria muchas veces se pierde la riqueza de los detalles, como que los traen más a la cotidianidad, ¿no? Me acuerdo que tenía un profesor de historia que nos contaba las cosas así como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Entonces era lindo porque después de muchos años de seguirse acordando, por ejemplo, de la batalla de Troya, nos hacía algunos chistes sobre lo que estaba ocurriendo, igual que este hombre. Me encanta eso, que hay algunos detalles que son graciosos y que te ayudan a ir llevando la historia, como recordando esos detalles que por ahí son graciosos o por ahí son de cuestiones más cotidianas que uno podría llegar a pensar que no hacen a la historia en sí, a la documentación histórica, como por ejemplo el hecho de que la Perichona se haya acostado con tanta gente para conseguir información para la corona británica, ¿verdad? Y es la manera en que la historia se pone a veces interesante. Cuando, por ejemplo, conocemos personajes con los que nos podemos identificar, porque tienen, qué sé yo, virtudes y defectos como todos nosotros, y ya no se nos pinta esa historia con el héroe a capa y espada defendiendo los valores, ¿no? Porque sabemos hoy en día que eso ya no existe tanto. Incluso cuando yo estaba estudiando se hablaba de que había como una nueva ola, una nueva manera de contar la historia en general, que tenía que ver más con las personalidades de estos personajes históricos. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama la corriente o si es una corriente epistemológica o no sé qué será. Pero bueno, está bueno conocer esos detalles
de la historia y conocer las personalidades de cada uno. Uno de los capítulos que también leí antes que este fue el último, creo, uno de los últimos, que habla sobre un triple crimen en una ciudad cercana a Neuquén que se llama Chipoleti. Es una historia triste, muy triste y penosa también por la implicación de la policía en el ocultamiento de información. Tampoco nunca se esclareció cómo fue la participación de la policía o por qué hubo tal encubrimiento, digamos, porque fue un crimen que no pudo, aparentemente por cómo concluye el capítulo, no pudo nunca esclarecerse los motivos por los cuales se cometió el crimen. Y mucho menos por qué estaba implicada la policía en todo esto. Así que bueno, en este libro, gente, hay de todo. Casos muy interesantes. Y casos rozando la comedia como este y otros más como, bueno, un poquito en la contratapa nos adelanta que hay de todo, la verdad. Para los que nos gusta la historia, la verdad que es un lindo libro. Bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció el libro, si lo han leído y qué les pareció el que compartí con ustedes el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. No olviden poner me gusta y suscribirse a mi canal. Bueno, muchas gracias y hasta luego.